En la famosa obra de Juan Bunyan, titulado El progreso del peregrino, se ilustra la vida del creyente a través del peregrinaje de un personaje llamado Cristiano, que sale de la ciudad de la destrucción y se dirige hacia su destino, hacia la Canaán celestial. En una parte de su viaje, Cristiano y otro peregrino llamado Esperanza caen en manos del gigante Desesperación y de su esposa Desconfianza, quienes los encierran en el castillo de la duda. Después de golpearlos severamente, dice Bunyan, y de echarlos en un calabozo inmundo, Desesperación y Desconfianza tratan de convencer a los peregrinos de que se quiten la vida, porque ya no había esperanza para ellos. Y como no pudieron disuadirlos, la señora Desconfianza le sugiere a su marido que los saque fuera del calabozo al patio para que ellos vieran los huesos y calaveras de todos aquellos que el gigante ya había despedazado. Dice ella, hazles creer que antes de una semana los desgarrarás como has hecho con sus compañeros. Mis hermanos, eso es lo que ocurre muchas veces cuando el creyente se desvía momentáneamente de su camino y cae en un período de decadencia espiritual. Casi siempre queda atrapado en el castillo de la duda. Satanás hará todo lo posible por convencerlo de que para él no hay esperanza, que no vale la pena hacer otro intento para salir de su situación. Y cuando él no puede hacerlo desistir de seguir luchando, entonces trae a la memoria de este cristiano todos los casos que él conoce de supuestos creyentes que apostataron de la fe y se apartaron del Señor, tratando de hacerle creer que si ellos no pudieron salir de esa prisión, él tampoco podrá hacerlo. ¿Qué le dice Desconfianza a su marido? Muéstrale los huesos y calaveras de aquellos que ya tú has despedazado y hazles creer que antes de una semana los desgarrarás como a ellos. Pero los que han leído la historia del progreso del peregrino saben que la historia no termina allí. Los peregrinos pudieron escapar de ese horrible castillo porque recordaron que ellos tenían una llave llamada promesa. Mis hermanos, Dios nos ha dejado todos los recursos necesarios para que nosotros lleguemos sanos y salvos a nuestro destino final, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las tribulaciones que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo caído. Así que si en este momento estás atrapado en el castillo de la duda, y Satanás está tratando de convencerte de que no hay esperanza para ti, mi amado hermano, recuerda que él es un homicida y un mentiroso. Él es homicida y mentiroso. Él miente para destruir. En el paquete de la salvación que Dios nos ha dado por gracia, vino incluido esa llave que abre todas las puertas del castillo de la duda. Acompáñenme al libro de Oseas, el primero de los profetas menores. Se encuentra después de Daniel y antes de Joel. El libro del profeta Oseas, capítulo 14. Escuchen lo que Dios promete a su pueblo que se había apartado de él. Dice en el capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En otras palabras, no nos apoyaremos en el brazo humano, no nos apoyaremos en otros ídolos, nos apoyaremos únicamente en ti. Y ahora escuchen lo que dice Dios. Yo sanaré su rebelión.
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Mis hermanos, Dios promete sanar la rebelión de su pueblo. Dios promete hacernos fructificar otra vez. Así como fuimos salvos por gracia, nosotros también seremos recobrados por gracia. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia. Yo los haré fructificar otra vez. Y lo que quiero que veamos en este último estudio sobre la decadencia espiritual que hemos venido llevando ya desde hace varias semanas, son los remedios que debe emplear un cristiano cuando está atravesando por un período de declinación. Y el primero de todos los remedios es este: ocúpate en conocer el verdadero estado de tu alma delante de Dios. No delante de la iglesia, no delante de tus amigos, no delante de los pastores. Ocúpate, mi hermano, en conocer cuál es el verdadero estado de tu alma delante de Dios. Si nosotros vamos a recobrarnos de una enfermedad física, es necesario que sepamos primero que tenemos un problema físico. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Yo no voy a hacer el esfuerzo de recobrarme de un estado de decadencia si primero no soy hecho consciente de que estoy en esa condición. Por eso es que los cristianos cada cierto tiempo deben someterse a un autoexamen. Deben venir delante del Señor con esa actitud que tuvo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Evidentemente, el salmista no cree que Dios desconoce cuál era su condición. Dios sabe cómo está nuestro corazón. Él pesa los corazones, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Examíname, oh Dios. Eso es algo que cuando menos debemos hacer cada vez que vamos a participar de la cena del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 11:28, pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Cuál es la meta de este autoexamen? No es quedarnos lamentando lo mal que estamos. Y eso es alguna nota que debo traer de mucho cuidado. Hermanos, lo que la Biblia nos alienta a hacer no es a ser introspectivos. La persona introspectiva está todo el tiempo poniendo sus acciones, sus motivaciones, sus pensamientos en un microscopio. Y las personas que son introspectivas tienden a deprimirse, tienden a decaer. El autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo en arrepentimiento para recibir de Él perdón y recuperación. ¿Y cómo podemos llevar a cabo este proceso de autoexamen? De la misma manera como los doctores llevan a cabo una evaluación médica. ¿Qué hacen los médicos cuando tú llegas a su consulta por primera vez? Ellos no te mandan a hacer radiografía, tomografía y un montón de cosas. Ellos primero te hacen preguntas. ¿Estás durmiendo bien? ¿Has sentido mareos últimamente? ¿Te está doliendo la cabeza? ¿Tienes apetito? Hay una serie de preguntas que los médicos hacen para poder diagnosticar cuál es la condición del paciente. Bueno, mis amados hermanos, si nosotros queremos hacer un autoexamen, debemos hacerlo a través de preguntas. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en el primer punto, que es el más extenso de todos, es un cuestionario que aparece en un libro escrito por Donald Whitney, que precisamente se titula 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. Yo voy a detenerme en alguna de esas preguntas, no en todas, y voy a traer aquí y allá algunas aplicaciones prácticas en el mismo momento en que estemos considerando cada uno de estos temas. Primera pregunta: ¿sientes todavía sed por Dios? Primera pregunta: ¿sientes todavía sed por Dios? Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Juan nos narra el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer de Samaria. Dice en el capítulo 4 que Cristo llega al pozo de Jacob
La mujer samaritana llega junto con él y Cristo le pide de beber. Ella se sorprende porque los judíos y los samaritanos eran enemigos entre sí. Y Cristo le dijo, créeme, mujer, que si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría a beber agua viva. Ella dice, ¿cómo? Pero yo no veo qué cántaro tienes tú para sacar el agua, pero si eso es así, dame de esa agua. Dice el Señor en el versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es importante notar en este pasaje que Cristo no promete a la mujer samaritana destruirle la sed. Repito, Cristo no promete a la mujer samaritana destruirle la sed. Lo que Él promete es proveerle un manantial inagotable para saciarla. ¿Qué pasaría si Cristo destruyera nuestra sed espiritual? Que nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Dios. Nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Cristo. Y como bien ha dicho alguien, Cristo no quiere santos autosatisfechos. Cristo no quiere santos autosatisfechos. Lo que Cristo le promete a la mujer samaritana y a todos nosotros es que si bebemos del agua que Él ofrece, tendremos un manantial inagotable donde podremos saciar nuestra sed continuamente. John Piper dice al respecto, un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad que tienes de agua, sino estando allí para proveerte agua cada vez que estás sediento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos más que sedientos. Hay ocasiones en que los creyentes tenemos el alma reseca. Tenemos el alma agrietada de aridez. Y aunque eso puede ocurrir por muchas razones, es posible, mis amados hermanos, que el problema sea que estemos bebiendo demasiado de la fuente equivocada. De la fuente equivocada de este mundo. Y por supuesto, cuando un creyente está bebiendo demasiado de la fuente de este mundo, al mismo tiempo va a beber cada vez menos del manantial de Dios. Cada vez menos. Yo supongo que todos aquí saben por experiencia que no todo lo que se bebe calma la sed. No todo lo que se bebe calma la sed. De hecho, hay líquidos que más bien la incrementan. ¿O no es así? Bueno, pues lo mismo ocurre cuando el creyente se detiene demasiado en las cosas de este mundo. Cuando el creyente descuida su comunión con Dios. Tarde o temprano sentirá como su alma se agrieta y se reseca. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Escuchen la advertencia, la amonestación que Dios le da a su pueblo. Versículo 12. Bueno, vamos a ver desde el versículo 11 para tomar el contexto. Dice Dios, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí el problema. Y yo te pregunto, mi hermano amado, mi amada hermana, ¿es ese tu caso? ¿Te has estado dejando seducir por las cisternas rotas de este mundo que no retienen agua, el dinero,
el placer, el entretenimiento. ¿Has descuidado tú ir a beber agua en la fuente de agua viva que es nuestro Señor? Entonces no te extrañes de que tienes el alma seca. No puede ser de otro modo, porque el que bebiere del agua que el mundo ofrece, volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Ahora hay otro tipo de sed que Donald Whitney llama la sed del alma satisfecha. La sed del alma satisfecha. Yo sé que eso puede sonar paradójico de primera impresión, pero lo cierto es, mis amados hermanos, que el alma satisfecha en Dios siente continuamente sed de Dios. El alma satisfecha en Dios siente continuamente sed de Dios, precisamente por haber sido satisfecha. Dice el salmista en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aquel que ha gustado y experimentado la bondad de Dios en su vida, quiere más, quiere más. Eso fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Noten lo que dice el versículo 7. Luego de haber mencionado una lista de cosas muy valiosas para él en el pasado, y cada cual aquí puede hacer su propia lista, ¿cuáles eran las cosas que eran importantes para ti cuando tú no conocías a Cristo? Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que Pablo atesoraba en el pasado, todo aquello que lo hacía levantarse cada mañana con ánimo para vivir, porque esa era su motivación. Ahora de repente Pablo, que ha conocido a Cristo, dice, cuando yo comparo todas esas cosas que antes satisfacían mi vida y las comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, esto viene a ser basura. Basura. Versículo 10 dice, yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, ya yo conocí a Cristo, lo conocí hace 30 años, he estado por 30 años caminando a su lado, pero no me siento totalmente satisfecho. No me siento totalmente satisfecho. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Esa es la sed del alma satisfecha. Mi amado hermano, ¿cómo está tu sed de Dios en este momento? ¿Qué tanto anhelas a Dios? ¿Qué tanto anhelas a Cristo? Ese es un buen indicativo para conocer cuál es el estado de salud de tu alma en este momento. Segunda pregunta. ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Yo sé que aquí hay varios médicos. Y una de las cosas que ellos saben es que de las primeras evidencias que da un paciente de que tiene un problema de salud es la falta prolongada de apetito. Es una de las primeras evidencias de que algo no está caminando bien. ¿Saben por qué? Porque Dios colocó en el centro de nuestro cerebro ciertos mecanismos que se activan cuando nosotros tenemos la necesidad de cubrir los requerimientos energéticos de nuestros cuerpos. Hay una cosa allí en el cerebro, una estructura que se activa. Esto es lo que se denomina como el centro del apetito. Y sus componentes son el centro del hambre y el centro de la saciedad. Alguien lo explica de esta manera. Cuando el centro del hambre se estimula, aparece la sensación de apetito. Pero si por el contrario, el estímulo llega al centro de la saciedad, el deseo de comer se detiene. Se come, tiene hambre y de repente ya se sació, ya no siente más hambre. Ahora, ¿qué sucede
Cuando una persona necesita comer y no tiene apetito. Cuando esa persona necesita los requerimientos energéticos que su cuerpo ha perdido, pero no tiene apetito, que puede estar indicando que algo no está funcionando bien en su organismo, algo no está bien. Bueno, mis amados hermanos, eso mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Si hay algo que el creyente necesita continuamente, es alimentarse de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o ya que habéis gustado la benignidad del Señor, debería ser la traducción. Ahora, debo aclarar, hermanos, que en ese texto Pedro no está diciendo que los creyentes recién nacidos, es decir, los nuevos creyentes, deben alimentarse de la palabra de Dios. No, eso no es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes, no importa cuánto tiempo tengan en el Evangelio, siempre deben desear esa leche espiritual, como el niño recién nacido necesita la leche materna. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Como dice un comentarista, los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. Por eso gritan. Ellos necesitan comer, ellos necesitan la leche materna. Ahora, noten también que ese deseo del que Pedro está hablando aquí no tiene como meta simplemente que conozcamos el contenido de las Escrituras. La razón por la que debemos alimentarnos de la palabra de Dios es que crezcamos en salvación. Y es obvio que ese crecimiento se evidenciará en una vida transformada que será cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta de este cuestionario no es si estás leyendo la Biblia regularmente. Eso no fue lo que yo pregunté, o lo que Donald Whitney pregunta. La pregunta es si estás siendo cada vez más gobernado por la palabra de Dios. Esa es la pregunta. Mi hermano, déjame sacar otras preguntas de esta pregunta. ¿Qué tan frecuentemente tú te encuentras a ti mismo cuestionando lo que dice la Biblia respecto a ciertas áreas específicas de tu vida? ¿Qué tan frecuentemente tú te descubres a ti mismo diciendo, ¿qué dice Dios acerca de esto? Otra pregunta. ¿Consultas con hermanos más maduros que tú cuando tú no estás seguro del curso de acción a seguir? Cuando no sabes si es o no es la voluntad de Dios. ¿O tú eres el tipo de creyente que difícilmente busca consejo? Porque un creyente que difícilmente busca consejo no lo hace porque se las sabe todas, sino por dos razones básicamente: por orgullo y porque no le interesa hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer, ese es mi curso de acción, y aunque yo no esté seguro de si esa es la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay personas que no buscan consejos, sino opiniones que fortalezcan su deseo. Ellos saben a dónde ir. Ellos no van a ir a esas personas que les van a decir lo que ellos no quieren oír, porque ellos no quieren el consejo bíblico, ellos quieren apoyo. Mi hermano, ¿qué tan frecuentemente buscas consejos de personas más maduras que tú, cuando tú no sabes si un curso de acción eso no es la voluntad de Dios? ¿Qué tanto procuras conocer esa voluntad de Dios revelada en su palabra para obedecerla? Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que luego de haber estado en la iglesia y haber escuchado la predicación de la palabra de Dios, has cambiado aspectos concretos de tu vida? Trata de recordar, porque si no lo recuerdas, es posible que hace mucho tiempo que estás viniendo a la iglesia, estás escuchando la palabra, te está entrando por un oído y saliendo por el otro.
¿Cuándo fue la última vez que estando allí sentado en tu asiento, oíste la predicación de la palabra de Dios y eso te llevó a un cambio en tu vida? Eso produjo un cambio en tu curso de acción. Incluso produjo un cambio en tus creencias. Ah, pero yo creía que esto era así. Pero ahora me han mostrado por la Biblia que esto es asá. ¿Cuándo fue la última vez? Mi hermano, ¿puedes tú identificarte con el salmista en las expresiones que él usa sobre la palabra de Dios en el Salmo 119? Vamos allí un momento. Salmo 119. Como todos ustedes saben, o la mayoría, este es un salmo que habla de la palabra de Dios. En los 176 versículos que tiene este salmo, en 173 se menciona la Biblia de una manera o de otra. Y escuchen cómo el salmista apreciaba la Biblia. Versículo 44, perdón. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es la visión, la perspectiva que muchas personas tienen de la ley de Dios? Que la ley es una camisa de fuerza. Eso es una visión diabólica y pagana de los mandamientos divinos. Y yo no estoy diciendo esta palabra por chocarlos. Es que ese pensamiento viene del infierno. La ley de Dios conduce a la libertad. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Niños, déjenme contarles una historia muy ilustrativa que ya he usado otras veces. No es que estoy sufriendo de Alzheimer, es que no estoy encontrando ilustraciones mejores. Una vez había un trencito que iba corriendo a través de sus rieles perfectamente bien. Pero un día el trencito vio los animales que estaban en el bosque brincando y saltando libremente. Así que el trencito pensó: yo no quiero seguir en este riel. En la próxima vuelta me apeo. Así que el trencito, cuando estaba llegando a la próxima vuelta, aceleró, dio un salto y salió del riel. Y por supuesto fue feliz como los animales del bosque, saltando de rama en rama. ¡No! Se quedó atascado, porque el tren fue diseñado para correr en el carril. Nosotros fuimos diseñados por Dios para hacer su voluntad. Cuando decidimos salirnos de ese riel, no nos hacemos más libres, nos esclavizamos. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Y hoy día hay muchos creyentes, aún creyentes, que quieren liberarse de la ley de Dios. Andaré en libertad, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y me alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro puro. Y más que el oro muy puro, dice él. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, pero tu ley amo. ¿Es ese tu sentir, amado mío, amado hermano? No, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. No, eso no era en el Antiguo Testamento. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. El creyente que tiene una vida espiritual saludable no se caracteriza por llevar una vida de obediencia perfecta.
No, eso solamente puede hacerlo Cristo, o pudo hacerlo Cristo mientras estuvo aquí. Eso es imposible de este lado del cielo. Pero el creyente que está creciendo en su vida espiritual lo manifiesta por un anhelo creciente de conformarse cada vez más a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Yo decía ayer a los pastores en la capacitación, los impíos pecan y los creyentes también. Pero hay dos diferencias básicas. La primera es que los incrédulos practican el pecado, los creyentes pecan. Hay una diferencia entre practicar un pecado y pecar. De hecho, déjenme decirles algo a los incrédulos que están aquí en esta mañana. Cada respiración de un incrédulo es un pecado. Cada vez que tú respiras, pecas. Porque Dios sostiene tu vida para que tú vivas para su gloria, pero tú no estás respirando para Él. Así que la vida del incrédulo es un continuo pecado. La del creyente no. El creyente peca, pero no practica el pecado. La segunda diferencia entre el creyente y el incrédulo es que están peleando contra su enemigo desde dos terrenos distintos. El incrédulo está en el terreno del pecado luchando contra Dios. ¿Y por qué Dios es tan malo y tan cruel que me prohíbe todo lo que a mí me gusta? Ese es el pensamiento del impío. El creyente está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Y aun cuando peca, se avergüenza de haber hecho lo malo. Es una diferencia total. El creyente que está bien espiritualmente desea conformar su vida cada vez más a la voluntad revelada de Dios. Hablando en un sentido práctico, dice Donald Whitney, te das cuenta de que la palabra de Dios está teniendo una influencia creciente sobre ti cuando puedes señalar un creciente número de creencias y acciones que han sido cambiadas en tu vida debido a la obra de textos específicos de la Biblia. Tú puedes señalar acciones, creencias que la palabra de Dios transformó en tu vida. ¿Qué hacer si tú descubres que tu deseo por la Biblia ha menguado? Y con esa falta de apetito por la Biblia, también ha menguado la influencia de la Biblia sobre ti. Te voy a dar un consejo extraño. Un consejo que parece un círculo vicioso. ¿Quieres volver a tener apetito por la Biblia? Date un banquete regular de Biblia. ¿Quieres tener otra vez apetito por la Biblia? Date un banquete regular de Biblia. Dice Donald Whitney, nada puede hacerte más hambriento por la Biblia que la Biblia misma. ¿Por qué algunas personas se aburren leyendo la Biblia si la Biblia es un libro fascinante? Porque la están leyendo superficialmente o no la están leyendo. Miren, cuando uno va a las Escrituras, y otra vez, este es un ejemplo que yo he puesto otras veces, es como un niño o un joven que tú lo llevas por primera vez a la playa. Yo nací en San Juan de la Maguana. Como ustedes saben, en San Juan no hay playa. Y es una sensación extraordinaria cuando uno ve el mar por primera vez. Pero resulta que a este individuo lo llevan a la playa, ve el mar por primera vez y él está maravillado. Pero ya la 25ª vez que visita el mismo lugar, dice, bueno, pero ya yo lo vi. Ya yo lo vi. Entonces la persona le dice, espérate, es que tú has visto solamente la superficie. Ponte ahora esta escafandra y métete abajo del agua. La persona se mete abajo del agua y descubre un mundo que él no había visto. Y dice, wow, pero esto es fascinante. Después que ya tuviste la playa por abajo, ahora el tipo te dice, espérate, no. Ahora ponte un tanque de oxígeno. Yo te voy a llevar 1 kilómetro más adentro, para que tú veas maravillas de verdad. Hermanos, en la misma medida en que nosotros nos sumergimos en las aguas de la Biblia,
cada vez más, cada uno conforme a la capacidad que Dios le dio, uno va viendo las conexiones de las Escrituras y uno va sorprendiéndose de la Biblia, porque la Biblia es un libro fantástico. ¿Quieres volver a tener apetito por la Biblia? Come Biblia. Come Biblia. El apetito te volverá. Tercera pregunta. ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? Decía Martín Lutero, mientras más ama a una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor. El amor. ¿De dónde aprendió el apóstol Juan que el amor era tan importante? Lo aprendió de su Señor, de Jesucristo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Y vamos a través del Nuevo Testamento y vamos viendo esas exhortaciones una y otra vez, amaos unos a otros con amor fraternal, Romanos 12:10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, Romanos 13:8, todas vuestras cosas sean hechas con amor, 1 Corintios 16:14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Gálatas 5:14, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, Efesios 5:2. Y así pudiera seguir texto tras texto tras textos. La salud espiritual de un creyente se manifiesta a través de una medida creciente de amor hacia otro o hacia otros. Y nosotros pudiéramos estar creciendo en otras áreas, en el conocimiento, en la fe, hasta en el altruismo. Pablo dice, si no tienes amor, de nada te sirve. Si tuvieres toda la fe, de tal manera que pudieres pedir a un monte que se desarraigue y se mueva para otro lado, y no tienes amor, de nada sirve. Si tuvieres toda la ciencia, todo el conocimiento, eres un genio, y no tienes amor, de nada te sirve. Si entregares todos tus bienes a los pobres y hasta tu cuerpo para ser quemado, y no tienes amor, de nada te sirve. El amor, mis hermanos, el amor es central en la vida cristiana. ¿Saben lo que ocurre cuando un creyente está decayendo espiritualmente? Deja de amar. ¿Y saben lo que ocurre cuando un creyente deja de amar? Deja de parecerse a Jesucristo. Deja de parecerse a Jesucristo. Y comienza a cultivar hierbas malas en su jardín. El amor es sufrido. Es decir, el amor tiene aguante. Una persona que no ama no aguanta mucho. El amor es benigno. No solamente aguanta insultos, injurias, sino que le hace bien al que le hace mal. Es benigno. El amor no es celoso. El amor no tiene envidia. El amor no es rencoroso. Pero una persona que no ama es envidiosa, es egoísta, es egocéntrica, es celosa. Es terrible la falta de amor. Hace que no nos parezcamos a Cristo. Queridos hermanos, todos nosotros debemos cultivar en nuestras vidas la gracia del amor. Sea que estemos en decadencia o no, todos tenemos que cultivar esa gracia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Donald Whitney nos da algunas sugerencias. En primer lugar, medita en el hecho de que el amor es la marca distintiva más importante del cristiano. Hay muchas marcas distintivas en el cristianismo, pero el amor es la más importante. Dice Maurice Roberts,
La gracia suprema del cristiano es el amor. El amor es la joya suprema entre las gracias de la vida cristiana. Y ahora escuchen, dice él, nosotros lo sabemos, pero continuamente lo olvidamos. Nosotros lo sabemos, pero continuamente lo olvidamos. Medita en eso, mi hermano, continuamente. Exponte a todos esos textos del Nuevo Testamento que hablan de la necesidad de amarnos unos a otros. Medita en eso. Y pídele a Dios en oración que eso impacte tu corazón. Segundo, deja que tu corazón se inflame con el fuego del amor de Dios. Tú quieres amar. Recuerda constantemente cuánto Dios te ha amado a ti. Recuerda constantemente cuánto Dios te ha amado a ti. ¿Qué dice Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Medita en el amor de Dios. Tercero, deleítate en imitar a Dios amando como Él ama. Deleítate en imitar a Dios amando como Él ama. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta rara. ¿Dios es feliz? ¿Dios es feliz? ¿Sí o no? Si Dios es feliz. ¿Y Él es amor? ¿Saben lo que el diablo nos dice? Si tú te dedicas a amar a los demás, se van a aprovechar de ti. Y tú vas a ser un desgraciado. No, eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Dios es amor y Él es feliz. ¿Y saben lo que dice el Señor? Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Saben por qué mucha gente tiene una vida desgraciada? Porque son egocéntricos. Porque viven para sí mismos. Eso es una maldición. Eso es una desgracia. Mi amado hermano, mi amada hermana, deleítate imitando a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:1? Y sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed imitadores. Y la palabra ahí griega es mímica. Hagan mímica de Dios, imitándolo en su amor. Cuarto, identifica aquellas relaciones donde tienes más necesidad de crecer en amor. ¿Es en el seno de tu familia? ¿Es entre tus hermanos en la iglesia? ¿Es entre tus amigos? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la universidad? ¿Es en la escuela? ¿Dónde es? Y por último, toma, y esta es la parte más dura, toma la iniciativa de mostrar amor, especialmente amando a aquellas personas de las que tienes poca o ninguna expectación de que te amarán a cambio. Toma la iniciativa de mostrar amor, especialmente hacia aquellas personas de las que tienes poca o ninguna expectación de que te amarán a cambio. Porque así es que ama Dios. Dios nos amó cuando nosotros lo odiábamos y envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuarta pregunta. ¿Estás más sensible que antes a la presencia de Dios? ¿Estás más sensible que antes a la presencia de Dios? Ahora, esta es una pregunta que debe ser cuidadosamente clarificada para no dar lugar a malos entendidos. Porque algunos pueden tener algunas ideas un tanto místicas de lo que significa experimentar la presencia de Dios. Lo primero que debemos aclarar es que Dios está presente en todo lugar, independientemente de que nosotros estemos conscientes o no de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pregunta el salmista. Y la respuesta es, a ningún lado. Donde quiera que me vayas, allí estás tú. No importa si yo estoy consciente o no de eso.
Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Por otra parte, es importante señalar que aunque Dios está en todo lugar, nosotros no podemos discernir, no podemos percibir su presencia a menos que Él se revele, porque Dios es espíritu. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, en primer lugar, a través de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero en segundo lugar, Dios se revela a través de su palabra encarnada, Jesucristo, su palabra escrita, la Biblia. Ahora, ¿saben qué implica esto, mis hermanos? Que es a través de su palabra, Cristo y la Biblia, que nosotros podemos experimentar y percibir la presencia de Dios. Y es ahí precisamente donde radica la diferencia entre un cristiano bíblico y un místico. Cuidado con el misticismo. Y déjenme decirles algo, eso se ha metido en muchas iglesias evangélicas. Un misticismo cristiano. No, cuidado. El místico pretende percibir la presencia de Dios en una forma inmediata, es decir, sin hacer uso de ningún medio, incluyendo la Biblia. Por otro lado, el místico a menudo describe esa experiencia de percibir la presencia de Dios como encontrar a Dios dentro de ti, perderte en Dios y olvidarte de ti mismo. Es un arrebato emocional. Y yo debo aclarar, el experimentar la presencia de Dios no está exento de emociones. Pero experimentar la presencia de Dios no es un arrebato emocional en el que tú pierdes el control y te olvidas de ti mismo y te fundes en Dios. No. No es así como la Biblia lo describe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando usted ve una persona que parece que está loca, porque ha perdido el control, está en trance. Mire, él está lleno de lo que sea, pero no del Espíritu Santo. Yo no sé de qué está lleno, pero no es del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es dominio propio. Mientras más lleno está una persona del Espíritu de Dios, más controlado está. Timoteo, 2 Timoteo 1:6, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted sabe cuántas iglesias hoy día las personas experimentan la presencia de Dios y ruedan por el piso? En Toronto hay un movimiento que es el movimiento de la risa. De repente estas personas en la iglesia experimentan una histeria colectiva supuestamente efectuada por una obra del Espíritu de Dios, donde todo el mundo comienza a reírse y no se puede parar. Bueno, hermanos, yo no sé qué es lo que pasa en estas iglesias, pero ustedes pueden estar seguros, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. No es de ese tipo de experiencia que nosotros estamos hablando aquí. Más bien, la Biblia nos dice que nosotros debemos buscar a Dios a través de su palabra o a través de experiencias fundamentadas en su palabra. Por ejemplo, dice Donald Whitney, mientras más leo y medito en la escritura o la escucho mientras es predicada, yo puedo esperar tener la conciencia de que es la voz de Dios que yo estoy escuchando. ¿No es verdad, hermanos, que nosotros no siempre experimentamos eso?
A veces estamos en la iglesia y oímos la prédica como una charla bíblica más, pero hay otros momentos donde el Espíritu de Dios nos hace muy conscientes. Estoy en la presencia de Dios, estoy escuchando la voz de Dios. Sigue diciendo Whitney, mientras participo en la adoración congregacional ordenada por Dios, así como en la cena del Señor, por fe yo puedo esperar encontrar allí la presencia espiritual de Cristo. Y cuando voy caminando por el bosque o entrando por la puerta del lugar donde trabajo, yo puedo buscar y percibir la presencia de Dios en momentos como esos, porque la Biblia me dice que Él está en esos lugares también. En otras palabras, experimentamos la presencia de Dios cuando estamos conscientes de lo que Él mismo nos ha revelado acerca de su persona en su palabra. ¿Y qué nos ha revelado Dios acerca de su persona en su palabra? Bueno, si tú eres creyente, Él te ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te ha dicho también cómo es Él. Es una experiencia de estoy en la presencia de Dios. Estoy consciente de que vivo, como decían los antiguos, coram Deo, cara a cara con Dios. Todo el día. Y es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. Como dice Whitney, es vivir con la conciencia de que Él conoce mis pensamientos, mis motivaciones, mis temores, mis aspiraciones, mis emociones, mis ansiedades, mi condición física y mental. Y es vivir con la conciencia de que Él me ama más allá de lo que yo puedo comprender. Una persona así que vive en la presencia de Dios, cuando peca está consciente, pequé delante de Dios y pide perdón, pero también cuando está en problema descansa en Dios. Es una persona que vive hablando con Dios. Él está consciente, yo estoy con Dios. Y mi pregunta es, ¿estás disfrutando, mi amado hermano, de la dulzura de esa compañía? Manteniendo con Él una relación de adoración y gratitud. Deleitando tu mente en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer eso? Varias sugerencias. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? Varias sugerencias rápidamente. Primero, acude a menudo al lugar donde Dios se revela más claramente, la Biblia. Mis hermanos, la Biblia es el parque donde nosotros nos sentamos a hablar con Dios. Él nos habla y nosotros le hablamos. Vete al parque. Dice Martin Lloyd-Jones, mientras más conocemos la Biblia y la leemos, más a menudo seremos llevados a la presencia de Dios. De manera que si quieres poner al Señor delante de ti, dedica mucho de tu tiempo a la lectura regular de la Biblia. Segundo, reconoce su presencia contigo mientras caminas con Él. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esposas, déjenme hacerles una pregunta. ¿No es verdad que muchas veces ustedes están en la misma habitación con su marido y por causa de que él no conversa, por causa de que él está encerrado en sí mismo, el hecho de estar en la misma habitación no los está uniendo más ni está acrecentando vuestra intimidad? Ustedes no se quejan a cada rato de eso. Bueno, mis hermanos, ¿por qué nosotros vamos caminando al lado con Cristo todos los días de nuestra vida, encerrados en nosotros mismos y olvidando que Él está ahí? Pásate la vida hablando con Cristo, que Él está a tu lado. Habla con Él el día entero. ¿Saben lo que es la oración? La oración es el batimóvil, el batiteléfono de Batman, que está conectado con el del comisionado. El comisionado nada más tiene que levantar el teléfono y ya está conectado con Batman. Nosotros tenemos un batiteléfono conectado con el cielo las 24 horas. Y ¿saben lo mejor? Es gratis. Gratis, ni siquiera como el Skype, porque en el Skype hay que ir a una computadora. Esto es gratis. El día entero. Nosotros andamos con Cristo el día entero. Tercero, acude al culto de adoración con la expectativa de que te vas a encontrar con Él.
Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. De ellos, ven a la iglesia, Señor, yo quiero percibir tu presencia, yo quiero oír tu voz. Medita continuamente en la verdad de que Dios es omnipresente. Medita en eso. Lamentablemente, hermanos, no podemos seguir deteniéndonos en cada una de estas preguntas, por lo que voy a limitar solamente a mencionarlas, lo lamento. Quinta pregunta, ¿estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades espirituales y temporales de otros? ¿Qué tan consciente estás? Tú vienes al culto de oración, porque es ahí donde se habla del problema de la familia. ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por los otros? Sexta pregunta, ¿te deleitas en la esposa de Cristo que es su iglesia? ¿O tú eres de los que tiene un corazón amargado con respecto a la iglesia? Eso es decadencia espiritual. ¿Son las disciplinas espirituales importantes para ti en una medida creciente? Ya nosotros hablamos de eso las semanas antepasadas. Octavo, ¿todavía sientes dolor por tu pecado? Cuando tú pecas, tú sientes dolor, vergüenza, tristeza. Novena pregunta, ¿eres una persona que perdona rápidamente? Porque Dios es perdonador. En la misma medida en que nosotros nos parecemos a Dios, vamos a ser más rápidos para perdonar. Décima pregunta, ¿qué tanto anhelas el cielo y estar con Jesús? ¿Qué tanto anhelas el cielo y estar con Jesús? Espero, hermano, que este cuestionario te haya servido de ayuda para hacer un chequeo médico de la condición de tu alma delante de Dios. Ahora, ¿qué debes hacer ahora? Si has descubierto que alguna de esas áreas no están caminando bien, si has descubierto que estás atravesando por un periodo de decadencia espiritual, créame, no más de 5 minutos. Esto va a ser muy breve. Ocúpate en tratar con tus pecados en una forma bíblica, viniendo delante de Dios en arrepentimiento, pero con la esperanza de ser perdonado y restaurado. Mi hermano, mi hermana, recuerda lo que decíamos al principio, no hay razón para que un creyente se quede encerrado en el castillo de la duda. Dios ha puesto en tus manos la llave de la promesa. Y Él no solo promete perdonar nuestros pecados, cuando nosotros vamos delante de Él en confesión de faltas, Él promete restaurar nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de Éfeso? Yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Mi hermano, recuerda que tú tenías tiempos en que tú disfrutabas de la comunión con Dios. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando para ti leer la Biblia era un deleite? Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Reconoce que ha sido por tu pecado que has caído en la condición en que estás. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes? Que todo el mundo tiene la culpa de su malestar. La culpa la tienen los pastores porque no me cuidan. La culpa la tienen los hermanos porque no me llaman. La culpa la tiene mi esposa porque no me quiere. La culpa la tiene mi esposo porque no me ama. No, mi hermano, no hagas eso, no hagas eso. Arrepiéntete porque es tu pecado. Pero recuerda, hay perdón en Cristo. Y haz las primeras obras. Vuelve de nuevo a hacer todo lo que tú hacías en tu vida cristiana y que tal vez todavía haces por inercia. Pero vuelve a hacerlo como al principio, con la conciencia de yo quiero agradar a Dios con esto. Yo quiero tener comunión con mi Señor al leer la Biblia. No es un ritual. Ay, pastor, mi problema es peor. Estoy en tal condición que ya yo no sé si soy creyente o incrédulo. Te tengo una buena noticia, buenísima noticia. Yo no sé si tú eres un creyente que está en una decadencia espiritual o si tú eres un incrédulo que por un tiempo creíste que eras creyente, pero te voy a decir algo, el remedio es el mismo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Después averiguamos qué es lo que tú eras.
Pero por ahora, vete a Cristo en arrepentimiento y fe. Él dice, las puertas están abiertas. Yo no voy a rechazar a nadie que venga a mí clamando por misericordia. Mi hermano, no te quedes medio viviendo tu vida cristiana. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No le creas al diablo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos permitido exponer esta serie de mensajes. Y es nuestra petición, Señor, que tú la uses poderosamente en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Padre, bendice tu palabra, prospera tu palabra. Aquellos que están aquí decaídos, anímalos. Aquellos que están en decadencia, sácalos de esa condición y que ellos vuelvan a sentir el gozo de ser fructíferos otra vez. Oh Dios, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.